Bueno, seguimos con nuestro estudio, nuestros pasajes de 2 Corintios 11. Habíamos visto el versículo 4 y el versículo 4 dio mucha tela para cortar, porque Pablo ahí les dice, bueno, ustedes están aceptando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, en el área de la defensa de su ministerio. Como diciendo, yo les prediqué un Jesús, les prediqué un espíritu y les prediqué un evangelio. Ustedes están aceptando otros espíritus distintos de estos espíritus, de estos evangelios que yo les he predicado. Y ahora continúa con otro aspecto de la relación que tiene con los corintios y de por qué los corintios eh, se estaban apartando del ministerio de Pablo, y Pablo cree necesario, ve necesario defender su ministerio ante los corintios. Y vamos a leer entonces 11 eh, desde el 5 en adelante. Y parece desproporcionado porque 13 domingos estuvimos con el versículo 4 y ahora en un solo domingo vamos a ver del 5 al 15. Bueno, es así. Y dice así la palabra: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento. Y en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos amas, Padre Celestial, y nos vas guiando a través de tu palabra, Padre Celestial, para nuestro conocimiento, Señor. Para que a través del conocimiento de tu palabra sigamos a ti, Señor, al verdadero Jesús, al verdadero Evangelio, al verdadero Espíritu, a lo que realmente importa, que es tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ahora Pablo, después de haberles hablado de los falsos evangelios, de los falsos espíritus, de los falsos Jesuses, empieza a decirle, o les dice, siguiendo, dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y en esta frase, en este versículo, Pablo dice que ustedes me consideran inferior a aquellos grandes apóstoles. Sin embargo, no lo soy. Pero ustedes me consideran inferior. Ustedes consideran que yo, a pesar de haber ido, de haberles predicado el Evangelio, haber trabajado entre ustedes tanto tiempo, me consideran que yo no soy lo suficientemente importante para que ustedes obedezcan las palabras que Dios me ha dado a través de ustedes, o para ustedes. Entonces es por eso que ustedes aceptan otro evangelio. Es por eso que ustedes aceptan otro Jesús, otro espíritu. Porque ustedes
identifican a la persona con el mensaje. Ustedes identifican a la persona con el mensaje. Entonces, si esa persona les cae mejor, tiene más swing, es mejor, entonces es un mejor mensaje para ustedes automáticamente. Pero Pablo les dice, yo no he sido menor que ninguno de aquellos grandes apóstoles. No he sido menor, pero ustedes por alguna razón me están considerando menor. Cuestión que sucede también en estos tiempos. Sucede también en estos tiempos, en los cuales aquel que predica la palabra de Dios, aquel que predica claramente y en verdad la palabra de Dios es tenido consecuentemente en menos, es cancelado, es acallado, porque no conviene que el pueblo conozca la palabra de Dios. Como no le convenía a estos que predicaban otro evangelio, que el pueblo conociera, que los corintios conocieran la verdadera palabra de Dios, entonces traían evangelios diferentes, parecidos, pero diferentes. Y predicaban esos evangelios, porque claro, si el cristiano conoce el evangelio, si el cristiano conoce la verdad, si el cristiano se prepara y se instruye en la palabra de Dios, ellos no pueden actuar. El diablo no puede actuar si el cristiano se instruye. Entonces mejor le predicamos otro evangelio, diferente, para que el cristiano no se instruya en la palabra y sea una fácil víctima. Y que cuando venga el que trae la palabra sea considerado el menos. Como decíamos la semana pasada, entre el mismo pueblo de Israel, decían, en la Torá la palabra es agua, pero los dichos de los ancianos, eso es vino refinado, vino con especias, vino tratado. O sea, se echa en menos incluso la palabra de Dios. Y Pablo dice, no he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Y en qué aspectos Pablo les dice a ellos, en dos grandes aspectos, que ellos lo consideran inferior? Dice, porque aunque sea tosco en palabras, y la primera parte, el primer aspecto en el cual Pablo considera que los corintios no lo consideraba como aquellos grandes apóstoles, es que era tosco en palabras. ¿Qué significa tosco? Bueno, tosco puede ser poco trabajado, poco pulido, rudimentario, en pocas palabras, dicho sin pelos en la lengua. Pablo no tenía pelos en la lengua. Pablo hablaba claramente y sin eufemismos, sin circunloquios muy elaborados, circunloquios, una argumentación, un paseo en círculos de palabrerío que me lleven a mí a alguna definición que lógicamente no es la definición que Cristo quiere que tengamos, porque como dice bien Salomón en Eclesiastés, en las muchas palabras no falta pecado. Pablo no era así. Pablo decía las cosas con claridad, toscamente, burdamente tal vez. No pulía, no les doraba la píldora a los corintios. No venía con palabras a las cuales estaban acostumbrados los corintios, como veíamos la semana pasada, que los atenienses y el evangelio ateniense en ninguna otra cosa se ocupa sino en decir o hacer algo nuevo. A ver, en lo pulido de la predicación, en lo pulido del argumento. Eran muy comunes en ese tiempo, especialmente en las zonas como Corinto, que era una zona muy helenizada, en la cual los filósofos trabajaban y enseñaban y tenían sus propias escuelas. El mismo Pablo enseñaba alquilándole la escuela a un filósofo llamado Tirano. Eso nos muestra que había filósofos que tenían sus escuelas y enseñaban. Ellos hablaban y enseñaban retórica. La retórica es el arte del buen decir, cómo elaborar un discurso de manera tal que ese discurso sea atractivo, sea agradable, sea tragable por aquellos que lo escuchan, con el cual convencer
convencer. Pero, claro, el filósofo no convencía a través de la verdad. El filósofo convencía a través de la palabra. Eran lo que se llamaba en aquellos tiempos sofista. El sofista era aquel que argumentaba para defender algún argumento, sea ese argumento verdadero o falso. Era un sofista. Era un político. Era un abogado. No importa si el defendido es inocente o culpable, yo voy a argumentar por su inocencia. Sofista. Un sofista. Y en eso se ocupaban los filósofos en ese entonces, como hoy en día también. Hoy en día también. Si bien dicen no, la filosofía es la búsqueda, el amor por la sabiduría y la búsqueda de la verdad, en realidad no buscan ni la verdad ni la sabiduría. Buscan la argumentación. El sofista busca la argumentación. Y ellos se ocupaban en esas cosas. Y los corintios, como buena ciudad helénica, se ocupaban de esas cosas en la argumentación. ¿Cómo? ¿Cuánta elocuencia tenía aquel que nos estaba hablando? Si era un predicador elocuente, si tenía, como decíamos, buena retórica. En definitiva, si era buen predicador. Si era buen predicador. Y si era buen predicador, si tenía palabras dulces, si tenía palabras convincentes, si me presentaba un argumento más o menos razonable, entonces yo iba a votar por ese, si lo iba a seguir a ese filósofo. Y si no, no. Iba a seguir a otro filósofo. Y en eso Pablo se separa. Dice, ¿ustedes creen que yo o me tienen en menos a mí? Porque yo no me meto en eso. ¿Acaso Pablo no podía argumentar como argumentaban ellos? Sí. A los mismos corintios, en la primera epístola, les dice, más mi palabra y mi predicación no fueron con palabrería, con vana palabrería. Podría haberlo hecho. Cuando estuvo en el Areópago, texto que leímos la vez anterior, Pablo pudo haberse callado en algún momento y decir, bueno, los tengo enganchados, que vengan la semana que viene, pero no lo hizo así. Él predicó el Evangelio y habló de la resurrección. Y muchos se fueron. Y muchos se quedaron, algunos se quedaron, entre ellos Dionisio el Areopagita, que se convirtió. Pero él no dibujó el mensaje, no le esquivó la verdad del mensaje del Evangelio, no esquivó los elementos cruciales del Evangelio, que son juicio, pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. De lo que nos convence el Espíritu de Dios. Él no lo hizo. Pero los corintios, claro, como Pablo no predicaba bien, entonces lo tenían en menos. Y Pablo lo sabía, le dice, ¿ustedes creen que porque soy tosco al hablar, entonces mi mensaje no es el correcto? Mi mensaje no es el que tiene que ser. Y ya había tenido ese problema con los mismos corintios, porque en el capítulo 1 de los Corintios, de Primera Corintios, cuando él le pregunta, ¿está dividido Cristo acaso? Dice, os ruego, pues, por el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Les dice. Y claro, Apolos, en el libro de los Hechos, dice que era varón poderoso en palabra. Se ve que Apolo era un predicador consistente. Era un predicador de palabra buena y bien fluida. Pablo no era así. Y Pablo reprende, ya los había reprendido en la primera epístola, unos años antes. Muchachos, Cristo no está dividido. Acá no importa lo bien que se digan las cosas, lo floreado del discurso. Lo importante es que se predique el Evangelio. Y esto es altamente relevante a nuestros días.
porque hoy se deja de lado lo verdaderamente importante, que es el sacrificio y la obra de Cristo en nuestra vida, la santificación, la perseverancia en la fe, para predicar otras cosas. Claro, se predica muy floridamente, con un tono impostado, y yo recibiré al Señor y ahora les voy a decir una impostación falsa, una impostación falsa, pero claro, suena lindo, es agradable al oído, agradable al oído, es agradable al oído. Entonces llega a nuestros sentimientos, llega a nosotros, y muchos van detrás de ellos, muchos van detrás de ellos. Pero Pablo no era así, Pablo no era así. Y Pedro, que lo conocía bastante bien, aunque se habían peleado un par de veces, justamente por estas razones, porque Pablo no andaba con medias tintas y enfrentó a Pablo en alguna ocasión. En 2 Pedro 3, del 15 al 17, le dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro lo conocía bastante a Pablo y sabía que Pablo no tenía un estilo altamente pulido, no era una persona que iba a hablar dorándole la píldora a nadie, que iba a hablar tratando de que su palabra sea agradable, porque ya se lo había dicho a los Gálatas. Mi intención no es caerles bien a ustedes, muchachos. Mi intención no es que ustedes digan: che, qué bueno este Pablo, mirá cómo nos habla de bien. La intención de Pablo era enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio, y con claridad, de manera que quede bien claro, porque en esto se va la vida eterna, en que yo viva el Evangelio tal como es predicado, como fue predicado por Pablo. Ahí está mi vida eterna, mi entrada al reino de los cielos. Porque si yo no vivo ese Evangelio, si yo vivo otro Evangelio, entonces, hermano, no creamos que vamos a entrar al reino de Dios por ir a una iglesia, y los corintios enfatizaban lo accesorio, lo secundario, por sobre lo importante. Igual que hoy. Enfatizamos cuestiones accesorias que ni siquiera están dentro de las promesas de Dios, como la prosperidad. No están ni siquiera en las promesas de Dios. No están. Y las enfatizamos dejando de lado el verdadero Evangelio y lo crucial del Evangelio, lo importante del Evangelio, que es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y en estos tiempos es así, lamentablemente. Y Pablo dice: yo los he demostrado, como el mismo Pedro nos habla acerca de Pablo. Dice: aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo no era tosco en el conocimiento, era alguien que había crecido bien educado, tanto en la filosofía griega como en la ley de Dios. Podría haberles predicado el Evangelio no toscamente, con palabras bonitas. Eligió no hacerlo, porque sabía que todas esas palabras vanas. Y era necesario decírselo a los corintios en esta ocasión, porque los corintios estaban prefiriendo al predicador de moda,
estaban prefiriendo al predicador que predica lindo, a ese predicador que me habla y me hace sentir bien. Lo estaban prefiriendo. Y como hoy preferimos, porque en esta iglesia se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque predican bien, porque tienen palabra agradable a los oídos, pero no al espíritu, porque tocan bien los músicos. Hermanos, ojalá todos tengamos excelente palabra y seamos buenos predicadores. Me faltaría a mí también algo de eso. Pero no, eso no tiene nada que ver con predicar la palabra de Dios. Nada que ver con predicar la palabra de Dios. Ojalá tengamos iglesias llenas de músicos expertos que también sean buenos adoradores, que sean cristianos firmes en el Señor. Lamentablemente no sucede. No sucede. Entonces Pablo le dice, no se fijen en lo accesorio, no se fijen si habla bien, fíjense si lo que dice está bien. Hagan como los cristianos de Berea, vayan y revisen su Biblia, está en la mesita de luz donde la dejaron hace unos meses, sigue ahí, vayan y revísenla, si efectivamente lo que se está diciendo es lo que dice la palabra y lo que debe ser enseñado. En segundo lugar, Pablo era tosco. Y en segundo lugar, algo insólito. Dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y guardaré de seros gravosos. Estaban ofendidos porque no les cobró. Eso es insólito realmente. Es insólito. Si yo voy a un restaurante y no me cobran, la verdad no me voy a ofender. No me voy a ofender. Pero los corintios estaban ofendidos porque no les cobraron. Se ve que era muy común, como lo es ahora, que estos grandes predicadores, estos grandes filósofos, estos grandes cobraran o recibieran de parte de aquellos a quienes se les hablaba grandes sumas de dinero. Grandes sumas de dinero. Si esto suena parecido a la realidad, no es casualidad, es porque la realidad es así. Hermanos, de gracia recibimos. Es necesario dar de gracia. De gracia recibimos, es necesario dar de gracia. Y Pablo lo sabía bien, y Pablo no quería cobrar. Él hacía tiendas, estaba siempre con Aquila y Priscila, que eran del mismo oficio, y en el libro de los Hechos lo podemos ver. Él fabricaba tiendas. Y con eso se sostenía. Y no era gravoso a la iglesia. Aunque otras iglesias ofrendaban y le mandaban dinero, y él lo aceptaba también porque era ofrenda de parte de Dios, no es que él la pidiera. Si tenía que trabajar, trabajaba. No se le caían los anillos. De hecho, creo que no usaba anillos. Por trabajar. Claro, trabajar es un término que a muchos predicadores de hoy les suena extraño. El hecho de trabajar a muchos predicadores de hoy les suena extraño. A muchos pastores de hoy en día les suena extraño. No quieren trabajar. Quieren vivir de la congregación. Quieren vivir de los diezmos y las ofrendas. E inventan nuevos evangelios en los cuales, claro, como los diezmos son de los levitas, entonces me voy a quedar con los diezmos, aunque él no sea levita, porque ni siquiera es de la tribu de Leví, y tampoco es levita porque ni siquiera es músico, pero él se queda con los diezmos. ¿Por qué? Porque el diezmo es para los levitas. Entonces, hoy pasa muy seguido, y
Y evidentemente, hay congregaciones que lo aceptan. Y no solamente lo aceptan, sino que lo esperan. Y no solamente lo espera, sino que si no sucede, dice, si este no me cobró, ya lo mira con desconfianza. Esto debe ser de mala calidad. Claro. Mi pastor trabaja en su oficio y después viene y predica. Claro, eso es porque debe ser mal predicador y no debe enseñar bien. Ah, pero aquel predicador que vive en los Estados Unidos y trabaja en la televisión, ese seguro es un buen predicador y dice la verdad, porque cuando viene me arranca la cabeza, me cobra mínimo $100.000. Entonces entre todas las iglesias nos juntamos, le damos $100.000 para que nos diga estupideces y herejías. Pero claro, cobra mucho, entonces debe ser bueno. Si cobra mucho debe ser bueno. Es como aquel que paga mucho por una prenda porque simplemente cuesta mucho, sin observar la calidad. Pero Pablo no era así. De hecho, en Filipenses 4:13, un pasaje que hemos leído muchas veces, pero no leemos el 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Por qué? Porque le daban, no, porque trabajaba. En todo y por todo he sido enseñado. Así que, para estar saciado como para tener hambre. O sea que Pablo pasó hambre predicando el Evangelio. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que todos que leemos y nos gloriamos y hay canciones al respecto. Hermosas canciones realmente. Pero Pablo lo está diciendo por las cuestiones económicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo predicar el Evangelio si tengo hambre. Puedo predicar el Evangelio si tengo abundancia. Puedo predicar el Evangelio e irme caminando a Corinto si es necesario. No necesito que me den el dinero. No estoy recorriendo las iglesias de Estados Unidos para recibir ofrendas para poder usarlas. El Señor provee. Por consiguiente, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, los predicadores de hoy, si no van a hotel 5 estrellas, y si no les pagan el viaje, y si que les pagan el viaje, bueno, vaya y pase, puede ser. Hotel. Hermanos, ya cuando un predicador les está pidiendo ir a un hotel específico, es un fraude. Es un fraude. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ustedes, pastores, tienen la palabra del Señor allí, pueden darla ustedes. ¿No lo dicen tan lindo? Bueno, no lo dicen tan lindo. No es eso lo importante, como ya Pablo lo aclaró. Segunda de Timoteo 4:3. Porque uno se pregunta, ¿por qué la gente entonces soporta estas cosas? Como decíamos, es insólito que los corintios se ofendieran porque Pablo no les cobrara, porque Pablo no les sacara a ellos el dinero. Si bien había venido hablando de una ofrenda que iban a llevar a Jerusalén, Pablo, si levantaba ofrenda no era para él, era para necesidades reales, como el hambre que estaba pasando en Jerusalén. Entonces, ¿por qué la gente soporta y va hacia esas cuestiones? ¿Por qué? Porque acepta ser robada en la cara, acepta ser estafada en la cara, acepta que un pseudo pastor, un pseudo apóstol le exija dinero a cambio de una predicación, que suele ser una herejía. Y Pablo lo dice claramente, una de las razones es porque vendrán tiempos cuando dice no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, en primer lugar porque muchos de los que oyen y se amontonan en torno a estos realmente quieren escuchar lo que están escuchando. Sus corazones ya están entenebrecidos de tanto oír y aceptar un evangelio diferente. No uno, sino 10 o 20 evangelios diferentes. Espíritus del anticristo que los han convencido y han cauterizado su conciencia. Y ya no pueden reconocer la verdad, aunque se las griten en el oído. Hermanos, pasa mucho y demasiado seguido. Hay iglesias que no reconocen la verdad, aunque se las gritemos. No la reconocen y aceptan y viven y se amontonan conforme a su comezón de oír, conforme a sus propias concupiscencias. Porque también es cierto y es necesario decirlo, es muy común ver iglesias llenas de gente no nacida de nuevo. No nacida de nuevo. Está ahí porque es un lindo lugar, está ahí porque le gusta la compañía de los demás, está ahí porque lo hacen sentir bien, porque le oran y se siente bien, pero no son nacidos de nuevo. No son nacidos de nuevo. Entonces, posiblemente pudiera estar pasando esto con los corintios. Era demasiado insulso lo que predicaba Pablo, es muy tosco lo que predicaba Pablo, no me cobraba, pero esto sí me cobra, entonces debe ser bueno. Pablo no se llevaba nada, esto sí. Los que se amontonan conforme a su comezón de oír, inmediatamente pasan al frente cuando el predicador, el apóstol dice, venga y traigan los billetes de $100, y pasan corriendo a dejar esos billetes. Porque se amontonan conforme a su comezón de oír, porque ya han sido apartados de la verdad y se han ido detrás de fábulas, como que el Señor tiene la obligación de responder a mis oraciones positivamente, como que el Señor tiene obligación de prosperarme económicamente. Fábulas. También Pablo dice acerca de estas personas, porque estas personas se van detrás de toda esta gente por estas razones. Primero, porque quieren oír lo que oyen. Segundo, porque los hacen sentir bien. Sus sentimientos son abordados. Y solo sus sentimientos, porque no afecta ni al espíritu ni nada más. Su carne es abordada. Olvidándose de que Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón y perverso. Engañoso es tu corazón y perverso. Engañoso es mi corazón y perverso. Engañoso es nuestro corazón y perverso. Y podría ser todas las personas de la conjugación verbal. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, si un predicador se preocupa en hacerme sentir bien, si un predicador se preocupa en que yo esté animado, en ser un coaching y que mi ánimo crezca, en aumentar mi autoestima, no es un predicador, no es de Dios. No está predicando el Evangelio, porque está yendo a tocar la carne, a que vivamos en la carne, a satisfacer los deseos de la carne, a quedar bien. Y Pablo no quedaba bien, porque ya le dijo a los Gálatas, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Ergo, el que quiere agradar a los hombres
no es siervo de Dios. No es siervo de Dios. Porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y Pablo dice de las personas que son así, que son muy versadas, con excelente retórica y excelente palabra, de vanidades, y que su único tema de conversación y de predicación es el dinero. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oh, casualidad. ¿Cuántos hay hoy que se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y no solamente para Halloween, para todos los días del año. Están disfrazados como apóstoles de Cristo. Disfrazados como apóstoles de Cristo. Segunda Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pregunte hoy en la calle, ¿qué opina de la gente de los evangélicos? ¿Qué opina la gente de nosotros? Va a ver las respuestas. No son las mismas que hace 40 años, en donde los dueños de fábricas preguntaban a su obrero evangélico si tenía otra gente de la iglesia que pudiera ir a trabajar, porque eran ejemplos de cumplimiento de horario, eran ejemplos de seriedad, sabía que le podían dejar las herramientas a la mano y no se las iban a robar. Pregunte hoy qué opinan de los evangélicos, o si quieren tener un empleado evangélico. Quizás les dé lo mismo, porque son iguales a los otros. Son iguales a los otros, porque hoy el evangelio es blasfemado a causa de ellos. Blasfemado a causa de ellos. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Por avaricia harán mercadería de vosotros. O también falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, que por los cuales es blasfemado el evangelio y que harán mercadería de vosotros. Pablo no era así, pero se ve que a los corintios les gustaba. Los corintios buscaban eso, hubieran preferido eso, como muchos hoy en muchas iglesias lo prefieren. Lo prefieren. Quizás porque lo anhelan. Quizás porque lo anhelan. Juan, con una claridad aún superior, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. ¿Y de dónde salieron esos anticristos? ¿Fueron engendrados en algún pozo oculto del infierno? ¿Fueron tal vez engendrados en alguna celda oscura de algún templo satánico? Salieron de nosotros, dice Juan. Salieron de nosotros. No era el bebé de Rosemary. Qué antigüedad. Para el que conozca la película, cuénteselo a los demás. No era. Salieron de nosotros esos anticristos. Y están entre nosotros. Y son pastores de iglesias entre nosotros. Pero no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, hoy
Es el último tiempo y han salido anticristos que, como decía, no salieron de un pozo inmundo del satanismo, salieron de nosotros. Se sentaban al lado suyo en la iglesia y hoy quizás está en el púlpito de esa iglesia. Esos eran los que buscaban los corintios. Pablo decía, no muchachos, yo no soy de esos, no soy de ellos, y voy a defender mi ministerio, porque esos te van a dejar a pie en la primera de cambio, te van a dejar a pie, como dice Juan 10, 12 al 13, Juan 10 del 12 al 13. El asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es el asalariado y no le importan las ovejas. Jesús es el buen pastor. Así que hermanos, estos que vienen y que les cobran y que nos cobran y que nos gusta que nos cobren y le pagamos con gusto, no como a Pablo, que no había que pagarle. Lástima que ya falleció Pablo, si no habría que llamarlo, porque Pablo no te iba a cobrar. Estos son asalariados y cuando vean venir al lobo no les importan las ovejas, se van, vienen, se alojan en un buen hotel, predican un fin de semana, después decimos, ay, qué bendición, fue el hermano tal que vino y predicó, se llevó como $200.000, pero fue una maravilla, valió la pena la inversión, y no quedó nada, porque ni siquiera hubo palabra de Dios, porque no venía eso. Pablo no era así, era tosco y no te cobraba. Se ve que eran dos graves errores en ese entonces y en muchos lugares hoy también. Eterno Dios, obra con poder en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para poder ver claramente, Señor, tu palabra, Señor. Para poder analizar con certeza, Señor, tu palabra. Para poder, Señor, identificar a los verdaderos siervos tuyos, Señor, como era Pablo, Señor, como anhelamos ser nosotros, Señor. Ayúdanos, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.